Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy tenemos una gran invitada, ya la están viendo, pero eso no quita que podamos hacerle una gran presentación. Ella es Juanita Tegualda Urrejola Pereira. Lo dije bien, espero haberlo dicho bien. Y bueno, voy a hacer una presentación un poco formal para que quien no conozca de su trayectoria, pues pueda conocer un poquito, solo un poquito de lo que ella ha realizado. Ella es una artista independiente con su amplia trayectoria en diversas áreas de las artes escénicas. Es actriz, es clown y narradora oral. Precursora del teatro de improvisación en Chile, especialista en movimiento y expresión corporal a través de la danza contemporánea y el teatro físico. Es instructora de yoga y profesora de talleres artísticos para niños y talleres de creatividad, improvisación, teatro y narración oral para adultos. En su trayectoria, ha participado en diversos escenarios en Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú y, por supuesto, México. Solo un poquito más, ella es egresada de la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen, La Mancha, línea del maestro francés Jacques Lecoq, reconocida internacionalmente porque también él trabaja con el clown. Y entonces, Juanita nos va a platicar, o vamos a platicar con ella más a fondo de estas disciplinas que ella maneja, porque por ahí está la danza, el clown, la narración, el trabajo con el cuerpo. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Y Juanita, por favor, preséntate. ¿Quién es Juanita? Hola Jackie, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Bueno, yo te saludo hoy desde tierra maya caliente, caliente, desde la tierra de Yucatán, Mérida, Yucatán. Muy contenta de recibir esta invitación a este encuentro, a que conversemos, a que nos conozcamos un poquito más a través de esta red online que ha hecho de las suyas últimamente en el mundo, ¿no? Ha logrado una conectividad impresionante entre todas las partes, entre muchos territorios. Así que, pues eso, muy contenta, Jackie. Como bien decías, mi nombre es Juanita Tegualda, que es mi segundo nombre. Siempre la gente cree que es mi apellido porque pues, es una palabra que no se escucha mucho por aquí, es una palabra de la lengua mapuche, del sur del territorio sur de América Latina. Soy chilena, nacida en el Perú, criada en el Ecuador y enamorada hace muchos años ya de esta tierra mexicana. Yo creo que es porque desde chica, pues, como nací en Perú, estuve envuelta entre los maíces de colores y yo creo que eso hizo que cuando viniera a México volviera a enamorarme y como a reconectarme desde una memoria antigua que tenía. Y eso, dedico mi camino profesional a las artes escénicas, al teatro, a la narración oral. A la danza ya no mucho, debo reconocerlo, pero sí, de todas maneras, como también me dedico al yoga, es parte de mi camino diario, pues el trabajo con el cuerpo y las artes escénicas siempre han estado apoyadas de eso, de la expresión preciosa y sutil que es el cuerpo, el gesto, la imagen, y que cuando nos subimos a un escenario es tan importante porque es como un escenario vacío donde, sobre todo como narradores, ¿no? Donde aparece solamente nuestro cuerpo y nuestra palabra. Entonces desde ahí cada sutileza, cada gesto, cada movimiento es como un gran tesoro, una gran joyita. Eso ya que.
Muchas gracias. Y ¿nos quisieras compartir un poco de cómo fue tu niñez? ¿Cómo, Ay, mi niñez. cómo era? ¿Cómo tiene algo que se relacione tu niñez con lo que ahora eres o haces? Yo creo que sobre todo se relaciona ¿cómo decirlo? Como narradora, sobre todo, creo que ahí se refleja mucho como mi camino, mi nacimiento y mis primeros años de vida, porque nací también en medio de un viaje, que era un viaje que tenían mis padres, que llevaban mis padres. Yo nací en la tierra peruana porque mis padres vivían allá en ese momento, eran exiliados políticos. Entonces ellos, yo creo que, no creo, más bien estoy segura que un poco siempre era como una sensación de estar en un lugar, pero que no es el lugar, que ahorita ya nos vamos a mover, ¿no? Para ellos era así. Pero para nosotros, los hijos que ya nacemos en este viaje, que ya nacemos en otros territorios, pues siempre está esta búsqueda de buscar la identidad en donde sea que estemos, ¿no? Entonces, yo creo que todo este transitar, que son los cuentos también, porque los cuentos son viajeros y son trashumantes y son gitanos, está muy ligado, yo creo que a todos esos años de mi infancia. A la tierra peruana, en la tierra ecuatoriana y posteriormente en la tierra chilena, y ya luego pues como que me quedó gustando esto de viajar y ya yo le seguí ya por mi cuenta, y ahora sí que mis padres ya no fueron responsables, pero ya después ya sí, yo asumo la responsabilidad de que mis piececitos ya les gustó esto de andar por los caminos, ¿no? Entonces, sí, es súper, súper interesante cómo a través de los cuentos también he reconectado mucho con mi historia en los diferentes territorios donde anduve. Uh-huh. Qué bello poder conectar esto que dices de naciste en un viaje y sigues en el viaje, Sí. encontrando caminos que te van Uh-huh, llevando uh-huh, a seguir uh-huh. viajando. ¿Y cómo llegaste a las artes escénicas? ¿Cómo fue ese camino para llegar al escenario? Ay, pues yo creo que sobre todo viene desde esa energía que uno tiene en la juventud, que es una energía muy... Bueno, al menos yo era así cuando era joven, era como que el mundo no llegaba a no caber a través de mis ojos, ¿no? Entonces era como, ¿en qué momento sí voy a seguir? Necesito vivir para conocerlo todo. Y en algún momento me vi en las lejanas tierras, en unas islas al sur de Chile, encontrándome con muchos viajeros también, muchos artistas, mucha gente también joven de espíritu artista, y ahí pues de verdad desde un lugar muy desde el encuentro y también muy desde una sensación muy gitana, era como vamos a estudiar teatro y vamos a viajar por el mundo. Y cuando llegué de ese viaje a Santiago de Chile, ya era más grande, claro, en ese momento ya vivía en Chile, me encontré con esta escuela de Lecoq que recién había abierto en Chile. El maestro de la escuela, el director Rodrigo Malbrán, que estudió pedagogía con Lecoq cuando todavía estaba vivo, abría esta escuela nueva, con toda una propuesta nueva en Chile también, que muy interesante también porque si bien ya llevábamos varios años en democracia en Chile, Chile había pasado muchos años de una dictadura muy severa y que también obviamente se veía reflejada en el teatro. La pedagogía en teatro, por ejemplo, fue una de las carreras que desapareció durante la dictadura en Chile. Y entonces el teatro, si bien siempre se logra agarrar y de alguna manera
por aquí o por allá busca el camino para seguir andando, sí estaba como pues cubierto de una capa como ya muy necesitando una renovación en muchos aspectos, ¿no? Entonces llega esta escuela a Chile que proponía un teatro popular totalmente distinto, ya no un teatro tanto de texto, de autor, sino más bien un teatro rescatado de las bases populares, desde el cuerpo, desde la investigación de la vida, desde la observación de la vida y cómo poder transformarte, o sea, antes de ser un personaje, aprender a ser una hoja, aprender a ser una nube, aprender a observar el ritmo, la sutileza, la liviandad del cuerpo, ¿no? Y cómo desde ahí se construye todo la materia que habla en un espacio definido. Y bueno, la verdad es que me metí en esta escuela que además duraba 2 años, entonces yo dije, pues 2 años, qué fácil, rapidito la voy a hacer, ¿no? Pero definitivamente nunca me imaginé que ese proceso, que es el viaje de Lecoq, iba a cambiar y me iba a calar tan profundo en mi vida, me iba a transformar por completo mi manera de observar el mundo, mi manera de enfrentar el mundo y, claro, mi manera de hacer teatro, ¿no? Entonces de ahí empezó todo lo que era lo escénico. Y en ese caminar, en algún punto llegaste a los cuentos, a la narración oral. ¿Cómo fue encontrarte con los cuentos? ¿Los cuentos te encontraron? ¿Qué sucedió? También sucedió en medio de un viaje lo de los cuentos. Fue muy bonito. Yo vivía en esa época, ya había salido de la escuela, había estado haciendo teatro con algunas compañías, pero de una u otra manera mi vida me llevó a un pequeño pueblo al norte de Chile, entre medio de los valles, entre medio de los vallecitos. El Valle del Elqui, vivía yo en un pueblo que se llamaba Diaguitas, y allí me enteré, era un pueblo muy chiquito, así como una sola calle, larga, con un paisaje como el frontis de casas continuo de principio a fin. Tú te metías por un lado en la carretera, ibas por esta callecita zigzagueante con las fachadas de las casas y llegabas al final. Mi dirección era Casa Celeste al lado de la iglesia. Esa era mi dirección. Y pues ahí, en el mismo pueblo de Diaguitas, había un pedacito de la callecita que se llamaba la calle de los cuenteros, que dicen las historias que ahí vivían los cuenteros. Ya de ahí me empezó como a resonar esto de los cuentos, y cerca de este pueblo había una ciudad como a 1 hora que era La Serena, y ahí había una agrupación de narradores que se llamaban Los Mitómanos Cuenteros, dirigido por Patricia Mix, chilena, gran narradora y también abridora de caminos para muchos narradores, escritora, recopiladora. Pues es una maestra, la verdad. Para mí, yo la admiro y la quiero mucho a la Pati. En ese momento trabajaba con Daniel Hernández, chileno-colombiano, le decíamos. Él era colombiano, y bueno, y entre ellos los fueron a darnos un taller, nosotros los contactamos. No, primero fue que en una feria que hicimos en Diaguitas de Artesanía y Arte y Cultura, invitamos a unos narradores que eran de esta agrupación. Y quedamos todos así, ¡amamos los cuentos! Y los invitamos entonces a que vinieran a dar un taller a Diaguitas. Quedamos todos tan felices, que posterior a este pequeño encuentro que tuvimos, nosotros por nuestra cuenta nos juntábamos todos los domingos y llevábamos nuestro pancito horneado, nuestro vinito, nuestra mermelada, y nos contábamos cuentos así de manera muy natural, muy sencilla, y así empezó. Y poco a poco, o sea, realmente todos los que estábamos en ese grupo éramos bastante adictos a las historias, parece. Claro, ¿qué más vas a hacer en una época sin internet? Que ahora como que uno no concibe la vida sin internet. En medio de una montaña, ¿sabes? Entonces realmente era un espacio súper lindo de compartir, de encuentro,
porque además cada cuento trae, que a mí es lo que me gusta mucho de los talleres, que cada cuento trae un espacio de conversación muy enriquecedor de la vida, ¿no? Entonces así partió, poquito a poquito. Ay, tu historia parece que nos vas contando un cuento, ¿no? Hasta la calle donde vivías, ¿Verdad? Sí. el lugar, ¿no? Donde se Hay, cuenta. sí, y hay otra parte muy bonita de ese lugar. Había un fenómeno que se llama, todavía existe, el terral, que en medio del invierno, que hace mucho frío porque es zona precordillerana, de repente sale el terral, que es una corriente de viento caliente, caliente. Y entonces tú estás sentada en la noche así bien abrigada, así, y de repente se empieza a escuchar el sonido de las hojas, como y tú dices, parece que viene el terral. Y el aire se pone muy eléctrico, o sea, el cabello se te pone, viste, así cuando, sí, y así, ya yo con mi amiga así como, oye, parece que viene el terral. Y entonces de repente empieza a soplar el terral y toda la calle de Diaguita, que te digo que es una sola calle, el pueblo, se llena de este aire caliente, 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 ¿no? Súper bonito, súper lindo. Y allá las noches de terral contando cuentos eran lo máximo, así como que daban, pero para mucho. Las noches de terral, ya me imagino. Me imagino, ¿no? Contando historias. Muy bien. ¿Y los cuentos te han llevado por diferentes países, por diferentes lugares? No sé si los cuentos te trajeron a México o qué fue lo que te trajo hasta acá. ¿Cuánto tiempo llevas acá en México? Platícanos. Llegué a México por primera vez por la danza, a través de la danza. Conocí allá en Chile a un director y bailarín mexicano, Alonso Alarcón, de Jalapa, Veracruz. Hicimos muy, muy buen ensamble, muy buenas migas, como decimos en Chile. A él le gustaba mucho mi visión corporal, escénica, y entonces desde la danza me invitó a trabajar con él. Estuvimos trabajando harto rato allá en Chile. Yo estaba como asistiendo como ojo externo a un espectáculo que él hacía con otro colega bailarín y ellos se venían de gira a México. Entonces yo le dije, oye Alonso, ¿por qué no me llevas como tu iluminadora oficial? Total, allá en México vas a contratar un iluminador. Entonces le dije, yo me pago mi pasaje y tú contrátame en la gira, porque venían a México a hacer una gira. Y ya, o sea, total, y Alonso aceptó y fue súper rico, porque además por cada lugar que pasamos ellos dieron talleres y también me invitó a mí a participar como profesora de taller de teatro de improvisación. Entonces, súper, súper rico. O sea, de ahí me enamoré. Ya no puedo hacer nada, me enamoré y fue así como, yo quiero volver a México. Y bueno, volví a Chile, siempre quedé muy encantada con México y después una amiga chilena muy querida que tengo también, actriz y maestra de yoga, me contó la historia que aquí en México le danzaban a la luna y yo, no, en serio, sí, nos juntamos las mujeres en la montaña y yo, no, es que yo tengo que ir a México a danzarle a la luna porque yo desde chica he sido una convencida de que la luna era mi amiga personal. Mi padre siempre, yo caminaba cuando vivía en Perú chiquitita, o sea, tenía, no sé, 4 o 5 años. Me acuerdo que vivíamos cerca del malecón. Entonces yo caminaba por el malecón en las noches de luna llena y le decía, papá, es que la luna todo el rato me sigue. Es que mira, yo corro, y ahí está la luna, ¿no? Yo me paro y la luna se para. No, es que la luna es tu amiga, me decía, o sea, realmente es tu amiga. Y yo estaba convencida que la luna era mi amiga, o sea, me subía al coche y el auto andaba y yo miraba a la luna y yo veía que la luna avanzaba conmigo en el coche. Entonces, súper chistosa. Y desde esas historias que me contaba mi papá quedé convencida que la luna era mi amiga personal de siempre. Y entonces fue la luna quien me trajo definitivamente a esta tierra mexicana.
Y bueno, y aquí también la tierra mexicana me acogió con mucho cariño, con mucho amor y con muchas más historias que ni me imaginaba. ¿Cuánto tiempo llevas por acá Mm. en México? Viví en México desde el 2010 hasta el 2014 y después volví a Chile y ahora volví hace poco, hace como 2 años, como el 2018 volví, sí. ¿En qué lugares de México has vivido? Porque ahorita nos dices que estás desde Mérida. ¿Qué has conocido? He vivido en Ciudad de México, que Ujú. la verdad me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho esa energía de las montañas. Yo creo también porque se acerca mucho a cuando viví en Quito, en Ecuador. Me siento así como acunada por esas montañas tan hermosas. Viví también en San Cristóbal de las Casas, que ahí también me encantó, me encantó, me encantó. Viví en Mérida. Sí, solamente en estos 3 lugares he vivido. Conozco más lugares, pero de vivir, sí. Ciudad de México, Mérida y San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal también tiene su magia. No, ahí en San El Cristóbal poder nací, no, San Cristóbal es increíble. Ahí en San Cristóbal nació el espectáculo que yo tengo de la tejedora. tejedor. Sí, y que es muy bonita la historia de cómo se fue gestando ese trabajo, porque si bien ese trabajo se estrenó cuando yo vivía en San Cristóbal, luego cuando volví a Chile, como que gracias a mi paso por San Cristóbal y mi paso y este hilo que se generó a partir de vivir ahí y la relación con algunas tejedoras, mi amistad con Rosario, que es una hermana tejedora tzotzil muy querida. Cuando vuelvo a Chile, es como que descubro Chile desde un lugar muy distinto que nunca había conocido, que fue a través de los textiles y a través de las historias de los textiles. Y conozco a Loreto Millalén, que es una tejedora mapuche también, y me vi envuelta en su ovillo, en su escuela maravillosa de tejedoras, de tejedores, y como que ahí se terminó finalmente de ensamblar el espectáculo, porque era como traer historias desde el norte y encontrarlas con las historias del sur, como que en México me llegó toda esta medicina y toda esta información y toda esta magia sobre los telares, sobre los borregos, sobre las tejedoras, que es alucinante, realmente es alucinante todo lo que pueden llegar a hacer las tejedoras desde su cintura, ¿no? Ahí tejiendo. Y cuando viajo al sur, como que llega toda esta otra información que era el hilado con los usos, y todo lo que era el proceso de los tintes, el recoger las diferentes plantas, el meter en unas ollas, o sea, era así como un laboratorio de colores, ¿sabes? O sea, como que tienes de pronto un color morado y le pones 3 gotas de limón y ¡fua! Se vuelve un color amarillo y es como, ¡oh! Realmente esto es magia, ¿no? Si le pones una gota de vinagre y desaparece el color, es guau, guau, guau. Sí, entonces es muy especial. O sea, en la tejedora realmente, claro que todo esto está, pero, pero si fuera por mí el espectáculo de la tejedora podría durar 4 horas y la gente así ya con el cerebro tostado, ¿sabes? Pero es infinito todo lo que aparece ahí. Sí. Y tuve la oportunidad de ver el espectáculo, el trabajo que realizas con la tejedora. Fue antes de la pandemia, un poco, unos meses antes, creo que era no recuerdo el nombre del Centro Cultural en Polanco, pero bueno, ¡Ah! Llegaste ahí. ¡Oh! Y llovía ese día de abajo para arriba. pero yo llegué y creo que apenas ibas empezando, o sea, era como que ya empezaron, y yo, ay, ya empezaron, pero como que apenas habías empezado, te acabas como de acomodar y yo dije, ay, bueno, llegué creo como que a tiempo, pero
justo mi pregunta la acabas de contestar porque iba encaminada a ese. ¿Cómo había sido tu proceso creativo para llegar a eso que nos compartiste? Y ahorita me acabas de decir casi hasta fue un resumen porque Sí. de todo lo que viviste, de lo que experimentaste. Y, y bueno, también como este cuento de Marina Colasanti Que es precioso. que se enriquece con toda Mm, esta experiencia que tú sí. has vivido, ¿no? Que tú viviste Sí. y que fue lo que nos compartes. ¿Hay algo más especial o algo más que hayas detectado en este proceso creativo de la tejedora? Es que realmente el proceso de la tejedora como que me atravesó en muchos niveles, o sea, incluso desde el calendario maya, porque el calendario maya también contiene elementos de los textiles. El día 1 es el día del hilo, ¿no? Que además está tan bonito como habla, porque allá en San Cristóbal también conocí a Josefa, que es mujer ajquij, que son las mujeres que corren estas ceremonias del fuego maya, que es una ceremonia, no sé si alguna vez has visto, que es un circulito lleno de velas, de colores y de flores, de piloncillo, y entonces es una cosa, entonces van corriendo día a día el calendario, o sea, a medida que empieza la ceremonia, van hablando de cada uno de los días, ¿no? Y la energía de cada uno de los días. Y está el día 1 en el Cholquij, al menos, que es un poquito diferente al Tzolkin, pero el día 1, que es el día hilo, que es como un ovillito que está como en postura fetal y que está enterrado en las profundidades de la tierra. Entonces ellos dicen que cuando el tiempo empezó a moverse, o que cuando la vida como que volvió a sacudirse una vez más, este hilo empezó a salir hacia afuera y empezó a crecer y se fue hasta las estrellas y luego volvió y luego va y viene. Entonces, por un lado narra que es el hilo que contiene la vida, que contiene todo el caos, ¿no? Es como el hilo que nos sostiene y además es el hilo que nos entrelaza. O sea, es creador y es contenedor, ¿no? Y también como que va diciendo que es el hilo que los ancestros que caminan por delante de nosotros dejaron esta huella para que entre medio de toda la inmensidad de la vida, del gran misterio, nosotros podamos ir siguiendo este hilo, ¿no? Que nos conecta con el origen y que nos conecta con todos los tiempos, digamos. Entonces, por ejemplo, eso era una cosa así como yo, bueno, ¿qué voy a hablar del hilo? A ver, el hilo, y entonces de pronto aparecía Josefa con su ceremonia maya hablando del hilo y yo así, ¡ah! O sea, como muy atravesada también, ¿no? Muy emocionada. Lo mismo también el día de la hierba, el día de Malinali, el día de la red también está, ¿no? En el calendario azteca, Malinali también, que es la medicina, pero también está simbolizada por la enredadera también representa el tiempo, es como, por ejemplo, en La Bella Durmiente, en algunas versiones, las enredaderas del tiempo son las que terminan de cubrir todo el castillo cuando la Aurora duerme, ¿no? Entonces, todos esos simbolismos preciosos, yo estaba encantada, la verdad. Sí, y todo eso todo esto que mencionas se ve ahí. O sea, todas tus vivencias, aunque tú dices, bueno, yo quería poner más, ya no me, créeme que están ahí, o sea, Uh-huh. esa energía. Lo que me gustó mucho cuando yo lo escuché, lo sentí, lo miré, fue que había historia, había cuento, pero había realidad, Uh-huh. había mucha Uh-huh. verdad. Uh-huh. Uh-huh. Este personaje que nombras, Rosario, que era como si es, o sea, yo la estoy palpando como una mujer que es, pero a la vez también es como, bueno, pero pues, a lo mejor el Rosario son muchas, ¿no? O sea, De entonces hecho, uh-huh. O sea, como, Rosario sí o sea, Rosario sí es una querida amiga y una maestra tejedora de los Altos de Chiapas,
pero el personaje, o sea, yo le puse Rosario en honor a ella, porque ella fue quien me enseñó a tejer por primera vez en el telar de cintura. Pero en el espectáculo, Rosario al menos son 4 mujeres, que son mujeres de acá del norte y son mujeres del sur también. Construidas ahí, Sí, puestas ahí. sí. Oh, muy bien. Bueno, y bueno, ahora platícanos de la narración en este tiempo en donde, como mencionabas, es más virtual. Hay muchas más actividades virtuales o hubo un tiempo en el que solo era eso porque no había manera de hacer presencial por la situación en la que nos encontrábamos. Y tú presentaste o trabajaste un espectáculo con las hermanas Grimm, Sí. con Lidia Zaragoza y con Gloria Ávila Dorador. Tuve la oportunidad de ver o sea, sí, conectarme y verlas y quedé encantada con el juego que hacían de cámaras, de acercarse, alejarse, cómo lo disfrutaban. Platícanos un poco de este proceso o de este trabajo ahora bueno, que creo que tú ya habías hecho televisión o cosas en Chile, pero es distinto, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ahora la narración a través de la Bueno, plataforma? yo creo que lo que hicimos con Gloria y con Lidia, Cuentos en Casa de las Grimm, fue delicioso. O sea, realmente sí nace desde una necesidad muy grande, primero de que a todas, yo creo que a todos, no, nos afectó mucho bueno, nos sigue afectando mucho la pandemia, pero realmente era algo como sin precedente, entonces como que sí estábamos las tres un poco así como así ya, pero con forma de habitación, y fue como, oye, ya no me importa, yo necesito que nos encontremos, o sea, sí partió desde algo una necesidad personal de encontrarnos y de conversar, y obviamente que cuando juntas a 3 cuenteras, pues los cuentos no paran, ¿no? Entonces ahí dijimos, oye, hagamos un espectáculo, pero que sea hecho para cámara. Porque también estaba esto, ¿qué está pasando? Toda esta incomodidad, yo creo que a mucha gente no le pasó, pero a mí sí me pasó, aunque tenía la experiencia de trabajar en cámara, pero es diferente hacer algo para cámara específicamente que de pronto sentarte delante de tu computador y ponerte a contar tus cuentos, ¿no? Yo me sentía rara, la verdad es que las primeras veces que me puse a contar o que incluso vi otras personas contando en cámara, como que no, decía, algo pasa, algo no estamos fluyendo, ¿no? Yo creo que también había mucha resistencia, porque yo creo que ahora ya todos fluimos bastante con el tema de lo online, y lo cual también me parece que está bien, que está bueno, ¿no? Pero fue delicioso esta experimentación de contar cuentos para la cámara, y mientras jugábamos en la cámara nos empezamos a dar cuenta que habían todos estos efectos de acercarse, de alejarse, estilo Chespirito, así como bajo presupuesto, ¿sabes? Así como que una se acercaba, abría la boca y el personaje estaba aquí atrásito y se lo comía, como cosas así, ¿no? Como que chistoso, la verdad lo pasamos muy bien, además que Lidia es una maravillosa intérprete de su jarana, de la guitarra, ella y Gloria cantan precioso, entonces yo me sumé con mi voz angelical que tengo, me sumé a este coro y fue muy ágil además, tanto Gloria como Lidia también tienen experiencia en teatro, entonces fue muy ágil. Fue muy, ya, sí, va, o sea, venía solo, o sea, casi que teníamos así que meter tijera para editar de lo rápido que funcionaba todo, ¿no? Lo pasamos súper bien, además trabajando bajo mucha presión también, porque eso, estábamos todos muy encerrados, con mucha incertidumbre, y de pronto nos vemos envuelta. Siempre un proceso creativo es un proceso intenso. Entonces de pronto era como no, así como ya por favor, ¿cuándo vamos a terminar con esto? Pero a la vez, cada vez que nos juntamos y las funciones fueron un deleite. Tuvimos el apoyo también ahí
bueno, que también el apoyo de Pingo Producciones, del compañero de Lidia, del compañero de Gloria, de otro compañero también de Jesús, que son increíbles artistas también, músicos, que nos apoyaron con el audiovisual, o sea, Adler con Lidia llevaron sus trípodes hechos de manera muy artesanal para poner algo de iluminación, pero todo era como hecho en casa. Eso hubiera sido bonito, ¿sabes? No, nunca hicimos como un make-off, deberíamos haber hecho un make-off. Como o sea, era casi que, oye, pégalo ahí amárralo con el hilo de la cebolla, poco más, ¿no? Así como todo era muy hecho en casa. Pero sí se notaba que todo fluía, o sea, que Sí, ustedes iban sí. ahí gozándolo y demás, pero con el profesionalismo que implica lo que tú dices, ¿no? Que si llega un punto en donde todo proyecto creativo también llega así como de, ¿y ahora para dónde no? Pero, y tuvieron este apoyo, este acompañamiento de producción que sí, ya cuando tú dices, bueno, voy a ponerme así frente a la cámara, pero te das cuenta que un poquito de edición, un poquito de luces, Claro. pues va a ayudar. Bueno, ahí salíamos en vivo, pero yo creo, por ejemplo, también Gloria, que fue súper generosa también en abrirnos y en facilitar su espacio, o sea, su hogar, porque era como casa tomada realmente, ¿no? Era como que de pronto éramos 6 personas metidas en un espacio muy mínimo en plena pandemia, o sea, ya en ese momento era, bueno, ya, oye, si ya nos enfermamos todos, ¿sabes? O sea, como entregados también y confiando de que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer nomás. Entonces Claro. yo creo eso también, o sea, el espacio que facilitó Gloria también fue, o sea, si no hubiéramos tenido ese espacio quizás no hubiéramos podido hacer nada de lo que hicimos, ¿no? Pero es como, oye Gloria, ¿dónde pongo tus libros? ¿Dónde pongo tu ropita? ¿Dónde pongo tu, no sé? O sea, es como también ella fue muy generosa de, wow, ay, chiquillos, organícense ustedes. Adelante, ¿Sabes? pase. Claro, claro, sí. Pues muchas gracias por esto que crearon, por esto que compartieron. Fui una de las afortunadas que pude disfrutar por lo menos de una de las funciones, la disfruté muchísimo, lo recuerdo mucho, aprendí mucho de ustedes. Y bueno, ahí también me di cuenta que decías tú un poco como lo de Chespirito, ¿no? Que decías, pero más que Chespirito yo veía ahí el clown. Claro, claro, sí, Entonces, sí era divertido, pero estaba el clown. Y sí. pues ya como última pregunta, compártenos, ¿cómo es esto de tener a la danza, el clown, yoga? ¿Cómo todo esto aterriza siempre en tus trabajos, está presente, es parte de ti y ya simplemente sale? ¿O si eres como pues más consciente de qué colocar ¿no? Respecto a la Mm, narración oral, por ejemplo? Pues yo creo que ya hay muchas cosas que están incorporadas en mis células. Yo como artista, por ejemplo, el camino o sea, como artista siempre trato de poner la humanidad ante todo, ¿no? Yo creo que quizá la experiencia de haber pasado por todas estas áreas, lo que es más, o sea, siempre es enriquecerlo todo, enriquecer el lenguaje, enriquecer las maneras. No, nunca digo como voy a sacar esto de la danza para ponerlo aquí, o voy a sacar esto del clown para ponerlo acá. No, más bien sale, ya lo tengo totalmente incorporado, sí lo puedo identificar, sí sé de dónde viene cada cosa, pero sale solo. A la hora, por ejemplo, de dar un taller, en general, no pretendo, lo que más busco en el taller, mira, más allá de pretender que la gente como que maneje muchas herramientas, al contrario, lo que le trato lo que busco es inspirar a la gente a que se nutra,
a que se nutra de las más cosas que pueda. Da lo mismo si es que, por ejemplo, la otra vez, o sea, si tú eres cocinera, ¿ya? Si te encanta cocinar y manejas los elementos de la cocina al derecho y al revés, a la hora de contar un cuento, ya ponele que ese cuento traiga algún elemento de cocina. Oye, tú puedes volcar ese mundo tuyo y esa sabiduría tuya en ese pasaje del cuento, y el cuento toma otras dimensiones, ¿no? O sea, tú puedes decir, ay, sí, comimos tortillas súper ricas, pero si tú narras que realmente esa tortilla la sacaste del maíz que cosechaste, o que la amasaste, o que moliste el maíz en una cantera de piedra, o que tuviste que, o cómo vas a hacer, o sea, cuando tú vas describiendo todo lo que le da verdad a las cosas, es enriquecedor para el imaginario de las personas. Finalmente, el imaginario es uno solo, o sea, mientras tú alimentes el imaginario de las personas que te escuchan, lo nutras desde un lugar donde la gente se sorprende, se encanta, pues ya tienes eso ganado. Da lo mismo si estudiaste teatro o estudias cocina o eres ingeniero, por último, porque incluso si eres ingeniero y eres una persona muy seria y muy acá, pucha, es una súper herramienta a la hora, por ejemplo, de poder editar los cuentos, o a la hora de jugar incluso con pasajes en historias quizá que contengan personajes rígidos, que contengan una realidad más mental, más concreta, ¿no? O sea, puedes meterte en detalles que solo tú conoces por tener las herramientas que tienes, por tener el conocimiento que tienes, ¿no? Es como el otro día en una charla que estaba dando para maestros rurales, yo les decía, lo que estaba muy sorprendida porque había visto unas guías que iban a dejar los profes así súper sacrificados, que en época de pandemia van a las casas de los niños, suben las montañas para ir a dejarle al niño las guías de estudio. Entonces, uno de los ejercicios eran cosas muy de niños más chiquititos, ¿no? Preescolar. Entonces era un dibujo de una ovejita donde el niño tenía que pegarle algodón. Y entonces yo ahí les decía a los maestros, es que ustedes vienen de familias donde seguramente su abuela o su vecina tejen. Entonces, ¿por qué el niño va a la farmacia a comprar algodón para ponerle a la oveja? ¿Dónde tú unes tu arte con tu realidad? O sea, enriquece tus ejercicios, enriquece tu vida, proponle al niño que vaya a ver la oveja, que observe la oveja, que le corte un poquito de pelo a la oveja. O sea, el niño inmediatamente tú lo invitas a interactuar con la naturaleza y le pones pelo verdadero a la oveja. O sea, imagínate qué increíble, ¿no? Pero ahí como que pasa mucho esto, que nos encajamos en la realidad de cada uno y como que dejamos de ver que todo es alimento, sobre todo a la hora de ser maestros o artistas o comunicadores, ¿no? Mientras más cosas sepamos, sea del mundo que sea, podemos incorporarlo en nuestro arte o en nuestro oficio. Claro, seguirnos nutriendo todo el tiempo, ¿no? Alimentándonos de lo que vemos, de lo que escuchamos. Hay tantas historias por ahí flotando que a veces ni siquiera es la historia tal cual, sino puede ser una imagen, ¿no? Si vas caminando y te encuentras por ahí un zapato tirado y sé que el zapato solo ahí, como que puedes empezar a imaginar de dónde llegó el zapato, por qué llegó ahí, y ahí están las historias, ¿no? Ahí Solo es están. detenernos. Sí, total. Mirá. O en cualquier momento de tu cuento que tú vas, que el personaje va caminando, ya el detalle que tú digas, ahí va caminando, pensando, y claro, no faltaba, hasta pasó el zapato roto y tirado, solitario, se sentía como ese zapato, o sea, ¿sabes? Un detalle que hayas vivido en tu vida, una imagen que tú tengas, le da verdad a las cosas. Porque tú sabes que en los cuentos es tan importante tener esa como ese compromiso emotivo que le llamamos, ¿no? El compromiso, tu verdad puesta al servicio, tu verdad
y no me refiero a esto, a la gran verdad filosófica de la vida, tu verdad, tus cosas concretas que vives día a día. Memoria emocional, ¿no? Ujú, ujú. Y que todo, y ahí también hago un poco el clic con esto de la escuela de teatro donde estuve, donde antes de ser un personaje eras hoja. Entonces te das cuenta que todas las pequeñas cositas tienen una vida preciosa y enorme, y tienen información, y todo eso es muy rico de poder ser consciente de eso, porque todo eso lo puedes incorporar, ¿no? Como Claro. sazonar en tu cuento. Sazonar. Y que está ahí. Pues Ujú. muchísimas gracias, Juanita, y pues si nos quieres invitar a algún taller que vayas a dar, danos información de los talleres, danos información de tus redes sociales, Instagram, donde te podemos encontrar. Mira, mi Instagram, para que anoten, es Siembra Flores. Y ahí voy a sacar, yo creo que la semana que viene, información de un taller online que voy a hacer de narración oral y creatividad, porque ya has visto que uno dice, voy a dar un taller presencial. Yo quería online. Voy a dar un taller online. Yo quería presencial. Voy a dar un taller de cuentos. Yo quería un taller de teatro. Voy a dar un taller de teatro. Yo quería un taller de cuentos. Siempre es así. Pero bueno, ya el taller online me lo están pidiendo hace un montón de rato. Y ya, tengo muchas ganas de hacerlo. También es bien... Mira que a través de trabajar con los niños en el online, me motivé un montón a dar un taller online ahora de narración para adultos. No tengo exactamente la fecha, te digo que a finales de esta semana, estamos martes, a finales de esta semana, inicios de la que viene, ya va a salir toda la información ahí en mi Instagram, Siembra Flores, o en mi Facebook, donde estoy con el breve nombre de Juanita Tewalda Urrejola Pereira. Muy bien. Bien. Me acordé, sí, Sí. eso que dices, ¿no? Das talleres para niños, no tienes para adultos. Sí, no, bueno, el taller ahora que voy a dar es para adultos. Para Es adultos. sí, es para Y adultos. dices que todavía no tienes bien fechas, pero es en marzo, Sí, va a ser a finales de marzo. a finales de marzo. Perfecto. Sí, Entonces ahí estén atentos, atentas, atentes todos los que nos están escuchando sí, para que sí. Ya en se viene, ya se viene. marzo, para que tengas la oportunidad de tomar taller con Juanita, porque antes de la pandemia ibas a dar uno, no me acuerdo, pero tenía la imagen de una araña del cartel. Sí, ese, ahí en Coyoacán, En lo íbamos a Coyoacán, en un forito de hacer. Coyoacán, y yo ya estaba bien apuntada y ¡pum! Pero bueno, Sí, ahora que se viene online, seguramente por ahí sí. andaremos. Oye, qué buena memoria. Realmente ese taller es el que ahora se va a activar así. Chin. Sí. Sí, bueno, muy bien. ¿Y, quieres cerrar con algo que nos quieras compartir? ¿Algún cuento, alguna historia? Hay una historia muy linda que ya sé que he contado varias veces por aquí online. Capaz que la gente va a decir, va a contar otra vez el mismo. Pero lo quiero contar porque hoy día, quería contar otro cuento, pero hoy día haciendo algunas cosas me llegó otra vez el cuento. Viste que de repente a uno le llega el cuento y uno le da otra lectura al cuento. Así que lo quería compartir, que es El Huipil de la Muerte. No sé si lo has escuchado, que es un libro muy lindo, escrito por Esmeralda Ríos, y hay varios ilustradores involucrados ahí en el libro. Es precioso, a mí me Es lindo. encanta. Así que con mucho cariño también compartirlo aquí hoy. Bueno, pues dice que la muerte un día se despertó en su cueva húmeda y se sentía sola, estaba triste y pues la verdad es que sí lloraba un poquito, porque ella siempre era muy medida con sus emociones, ¿eh? Entonces ahí estaba la flacucha, se secaba sus lagrimitas y pensaba que era injusta la vida, ¿no? Porque ella, después de todo, su trabajo era su trabajo, su realidad era su realidad, pero esto de que cada vez que ella se acercara a alguien para llevarlo al otro lado de la vida,
Esto de sentir su rechazo, que la gente la miraba y ¡ah! ¡No! Lo último que veía de las personas eran rostros huyendo despavoridos y ella después de todo no quería causar todas esas emociones, entonces estaba acongojada. Claro, todos los animales tenían pieles bonitas, las aves tenían plumas preciosas y las personas, sobre todo ahí, cerca de esos territorios en donde andaba trabajando, se vestían con huipiles bonitos, de colores, floridos. ¡Ah! ¡Eso es!, dijo la flacucha. Debo conseguirme un estilo nuevo. Se levantó contenta y emocionada y se puso a buscar entre sus cachivaches. Iba a buscar un buen atuendo para salir ese día. Entonces encontró una olla rota. No, dijo, esto no va conmigo. Entonces encontró una hermosa caracola de cangrejo ermitaño y trató de meterse desde el sacro hacia adentro, pero no cabía. Entonces encontró una jaula antigua de pájaro que trató de ponérsela como un vestido, pero se sentía tan encerrada que ni aunque abriera la puertecita podía liberarse. Tantas cosas se probó que no se dio cuenta que el tiempo anduvo más rápido que nunca. Y cuando miró el reloj de la pared, ¡oh! ¡Se me ha hecho tarde!, dijo, y salió corriendo hasta la puerta de su cueva donde el día empezaba a despertar. Sacó su lista y observó todas las tareas de aquel día. ¡Oh, qué lástima! Se guardó su papelito, agarró su caza mariposas con las cuales atrapaba las almas despavoridas y se dispuso a realizar su trabajo. Todo el día estuvo trabajando. Cuando llegó el atardecer, estaba cansada. La luna comenzaba a salir llenita por el horizonte y sabía que era hora de volver a casa. A su casa, otra vez, a su cueva, sola, solitaria y húmeda. Así que se dio el permiso de descansar un momento, de mirar salir la luna. Y entonces subió un poquito el cerro que había allí cerquita y la observaba salir mientras caían unas lagrimitas por su huesudo rostro. De pronto escuchó unos pasitos que por allí venían corriendo y era una muchacha tzotzil que venía, pero contenta se había escapado de casa. Y cuando vio a la flacucha ahí, ¿y ahora, flacucha? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás con tu cara toda mojada de lágrimas? ¡Ay, no! ¿Qué te pasó? La muerte le contó cuál era su problema, que se sentía tan sola, que todos huían despavoridos al verla. ¡Ay!, dijo la muchacha, ¿quién sabe esta vida cómo es? Pensar que a mí a veces me encanta estar sola y lo único que quiero es estar sola. En mi casa todo el rato me están molestando. Que si tengo que ayudar a mi mamá, que si tengo que cuidar a mi hermanito, que si mi hermanito que quiere que juegue con él. Eso sí, me gusta ponerme detrás de mi telar y ponerme a tejer, aunque a veces es muy cansado. Pero ¿sabes, muerte? A mí me enseñó a tejer mi mamá. Y a mi mamá le enseñó a tejer mi abuela. Y a mi abuela, mi bisabuela. Y yo soy otra que está aprendiendo a tejer, como ves. Si este mismito huipil me lo tejí yo. ¿Qué te parece? Pero la muerte estaba sin sacar los ojos de encima de su huipil. Y le dijo, ¿tú tejiste ese huipil? Sí, flacucha. ¿Te gusta? Es hermoso. Si quizá pudieras tejerme uno, mi vida cambiaría. ¿Tejerte un huipil yo, flacucha? Pues la verdad sería un honor. Mira, a mí mi abuela cuando me tejió mi huipil, ay, se sentía bien bonito porque yo sabía que me lo había tejido ella. Se sentía calentito, bonito. Bueno, este que llevo yo también se siente bien bonito, pero es muy especial cuando alguien te teje algo para abrigarte en las noches. Vas a ver, yo te voy a tejer un huipil, querida. Y entonces la muchacha se subió
allí había una roca salida en el cerro y se trepó hasta ella, pero la muerte le dijo, ¡cuidado, te puedes caer! Pero la muchacha ya estaba arriba. Y entonces, allí bajo la luna llena y el brillo de las estrellas, ella se puso a cantar. Un canto misterioso, un canto único, que solo las tejedoras conocen. Y la muerte pensaba, ¡qué bonito canto! La muchacha estiró sus brazos y empezó a jalar de las puntitas de las estrellas hilos del color de la luz, que los fue amarrando detrás de su cintura. Y luego con más hilos plateados como la luna misma, siguió tejiendo de un lado a otro y fue bordando allí las historias que hablan de la vida y la muerte como grandes amigas, para que la flacucha nunca se olvidara que ella tampoco está sola. Toda la noche estuvo así, y cuando empezó a aclarar la luz del nuevo día, la muchacha ya tenía el huipil terminado. Toma, llorona, a ver si ahora sí te sientes más mejor con esto puesto. La muerte tomó el huipil. Combina con mi osamenta, blanco como la luna. Se sentía tan bien colocarse ese traje tan bonito. Ya nadie temerá cuando vaya por ellos. Así es que dicen que cuando morimos y vemos esa luz, no es un túnel, es la muerte que viene vestida con su huipil brillante como la luz de la luna. Y cuando nos vamos acercando a él, vamos pudiendo entonces descubrir las historias y nos dejamos envolver con belleza, con suavidad y con hermosura en el huipil de la muerte. Y así la llorona, la flacucha, la muerte, nuestra amiga muerte, nos va llevando bonito al otro lado de esta vida. Y desde entonces y desde siempre es que todas las muchachas, las hijas de la luna, en esa montaña y en todas las montañas del mundo, cada luna llena se suben a lo alto de las cimas, jalan los hilos de las estrellas y tejen de huipiles y colores e historias el mundo. ¡Wow! Muchas gracias. Gracias. Espero que también allá ustedes lo hayan disfrutado. La sección de entrevistas se llama Entre Contadas porque la idea es que vayan contando entre que nos van platicando, pero nosotros hoy decidimos dejar el cuento para el cierre, para el final, para despedirnos. Sí. Pues vamos a seguir entrevistando a las compañeras de la red, también a compañeros, para seguir juntando este rompecabezas de estas historias, de los que cuentan historias. Pues muchas gracias, Juanita. ¿Algo más con lo que quieras despedirte? No, eso es todo. Agradecerte, Jackie, me dio mucho gusto estar aquí, conversar contigo. Estoy contenta, me siento feliz de haber tenido este encuentro y agradecerte mucho la invitación y siempre animar a la gente a que no deje de contarse, no deje de encontrarse y no deje siempre pues de descubrir en lo obvio todo ese mundo misterioso que hay detrás. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos de Entre Contadas y desde la Red de Narradoras México. Bye. Adiós. Bye. Red de Narradoras México.